Buenas, mi nombre es Raquel Céspedes, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy vamos a revisar el tema de bronquiolitis aguda. Para iniciar y acomodarnos un poquito, vamos a explicar un poquito el orden en donde vamos a presentar las diapositivas. Vamos a iniciar con lo que es la bronquiolitis aguda. Consecuentemente, vamos a hablar un poco de lo que sería la epidemiología, tanto fuera de Costa Rica como en nuestro país, las causas, los factores de riesgo, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, algunos signos de alarma, el diagnóstico, diagnósticos diferenciales y el tratamiento de la misma. Entonces, iniciamos. ¿Qué es la bronquiolitis aguda? Va a ser una enfermedad viral respiratoria de las vías respiratorias inferiores que va a afectar principalmente a lo que serían lactantes y niños menores de 2 años. Es importante que esta enfermedad va a evolucionar a infección de vías respiratorias superiores en un lapso de 2 a 3 días. En esta imagen podemos ver lo que sería la luz de un bronquiolo normal en la primera imagen, y en la segunda podemos ver que ya su luz se ve llena, por así decirlo. Entonces, en lo que sería la fisiopatología, vamos a explicar cómo sucede esto. Ahora, en la epidemiología, en Estados Unidos y en Europa, 30 de cada 1000 niños menores de 1 año sufre esta patología. La mortalidad es de 2 por cada 100.000 nacidos vivos y tenemos un pico de incidencia que va a ser diferente entre países. En nuestro país tenemos el mayor pico entre septiembre y diciembre. Sin embargo, por el clima tan cambiante que tenemos aquí en Costa Rica, podemos encontrar, hay presencia de la enfermedad en cualquier época del año. Causas. La bronquiolitis va a estar causada por el virus sincitial respiratorio en un 70-80% de los casos. Esto quiere decir que va a ser nuestra principal causa. Vamos a tener otros virus que también podrían ser la causa de este, como sería el metaneumovirus humano, la influenza, el adenovirus y el parainfluenza. Entre los factores de riesgo vamos a tener ausencia de la lactancia materna, inmunodeficiencias, prematuridad y bajo peso al nacer. Entre otros tenemos el hacinamiento, los problemas sociales, enfermedades respiratorias crónicas, cardiopatías y neuropatías. Fisiopatología. Bueno, aquí podemos ver nuestra primera imagen, digamos la parte más blanquita, va a ser como la imagen que vimos al principio, en donde tenemos una luz alveolar limpia, que no está llena de moco ni demás. Vemos el niño, que es un niño sano, y nos indica, ¿verdad?, que toma el virus por medio de gotas que están infectadas. Entonces, la fisiopatología nos dice que va a haber una edema de la mucosa, aumento del moco y secreciones, y hasta podemos tener necrosis de células epiteliales. Vemos en la segunda imagen en donde ya tenemos una luz obstruida, que tenemos unos bordes mucho más engrosados. Esto nos va a causar hiperinsuflación, hay obstrucción de los bronquioles por las mismas secreciones y moco que estamos teniendo por medio de lo que sería la bronquiolitis. Aquí tenemos parte de la fisiopatología, que es lo mismo que estamos explicando anteriormente. Primero, el niño inicia, ¿verdad?, por contrayendo estas gotículas contaminadas, entonces vías respiratorias superiores, infectan las células epiteliales y van a desprenderse a lo que sería el tracto respiratorio inferior. Luego, cuando ya tenemos infección de vías respiratorias inferiores, va a haber infección epitelial adicional con edema, desprendimiento de células hacia la vía aérea, producción de moco y edema, que van a llevarme a lo que sería un atrapamiento aéreo y obstrucción, como mencionábamos anteriormente. Va a haber deterioro de la función ciliar, proliferación de células polimorfonucleares y linfocitos. Luego, en ambas vías
Después vamos a tener lo que sería una regeneración del epitelio. Algunas manifestaciones clínicas que vamos a tener en la patología, vamos a iniciar con pródromos que van a ser específicos, digamos, de infecciones de vías respiratorias superiores. Sin embargo, van a ser síntomas muy generales, como tos, sibilancias, taquipnea, dificultad respiratoria, aleteo nasal y tirajes. También va a haber un aumento del esfuerzo respiratorio marcado. Tenemos que una frecuencia respiratoria en un recién nacido es de 60 respiraciones por minuto, de 6 meses de 40 y de 12 meses 30. La ausencia de taquipnea se relaciona en forma negativa con la ausencia de bronconeumonía y ausencia de infección de vías respiratorias inferiores. La taquipnea se asocia de forma positiva con la presencia de bronquitis neonatal y infecciones de vías respiratorias superiores. Y como antecedentes patológicos tenemos prematuridad, que lo mencionábamos antes, que era uno de nuestros factores de riesgo, cardiopatías, neumopatías, inmunodeficiencias y episodios previos de sibilancias. En esta imagen podemos ver algunos de los síntomas que mencionamos anteriormente, como serían las sibilancias, un niño con tos, con fatiga, fiebre, una respiración muy rápida, que sería la taquipnea, y aleteo nasal, perdón, o esfuerzo para respirar. Aquí tenemos otros síntomas como rinorrea, que podría ir acompañada de fiebre o sin fiebre. Tenemos una tos persistente, aumento del trabajo respiratorio, ya incluyendo lo que serían músculos abdominales y retracción de los escalenos, crepitantes, sibilancias como mencionábamos anteriormente y hasta dificultad para alimentarse. Estos síntomas van a ir desapareciendo gradualmente con una variabilidad continua y la reaparición de que, o sea, si el niño nos reaparece con fiebre después de, en fases ya tardías, podríamos decir que nos está sugiriendo una coinfección, como por ejemplo otitis media, neumonía u otros virus. ¿Cuáles son algunos signos de alarma que yo tengo que considerar a la hora de tener un paciente ante una bronquiolitis? Apneas y crisis de cianosis, quejido, respiración irregular y alteración de la conciencia, shock o hipoxia a pesar de que ya tenga oxigenación, acidosis respiratoria, fiebre elevada. Ahora, ¿cómo realizamos un diagnóstico de bronquiolitis? Bueno, principalmente es clínico y deberíamos de considerarlo cuando nos llega un paciente que ha tenido ya una infección eh, por algunos días y que nos está mostrando sibilancias, no es un paciente asmático. Con exámenes de gabinete es importante realizar, saber saturación de oxígeno. En la radiografía vamos a tener ciertos patrones característicos y para corroborar nuestro diagnóstico se puede realizar un aspirado nasofaríngeo para inmunofluorescencia viral que va a tener un alto valor predictivo para así identificar ante cuál patógeno estoy. En un tercio de los pacientes va a salir negativo y hasta un 70% va a ser el virus respiratorio sincitial, como mencionábamos anteriormente, que es nuestro principal causante. Algunos de los diagnósticos diferenciales va a ser el asma, que va a tener una clínica similar por la presencia de dificultad respiratoria y sibilancias, pero en el asma hay episodios repetidos con antecedentes positivos. O sea, ya tenemos antecedentes de que nuestro paciente es asmático. Otras infecciones, tuberculosis y micoplasma neumonía, o siempre descartar que no estoy ante la presencia de un objeto extraño en realidad. Siempre que haya una coloración violácea y dificultad respiratoria es algo que deberíamos de descartar y no pasarlo por alto, porque podría ser esto. En el tratamiento es importante la hidratación, la oxigenación, salbutamol o mejor aún adrenalina, porque tiene mejor respuesta. Tratamiento nebulizado se realiza en el hospital, dependiendo si el paciente tolera vía oral. Se requiere, si el paciente requiere oxigenación, necesitamos hospitalizarlo.
También se puede utilizar solución salina al 3%, ya que por efecto osmótico ayuda a reducir el edema de la vía oral. También no se deberían utilizar lo que serían antibióticos, antirretrovirales o esteroides. En especial, los esteroides no están incluidos de rutina. Para el tratamiento también necesitamos una oximetría de pulso para determinar qué tanto oxígeno necesita este paciente. Beta-adrenérgicos como lo sería el salbutamol o el albuterol. Algunos pacientes presentan mejoría y puede hacerse una prueba terapéutica para ver si se suspende el uso de estos. Adrenalina, como mencionábamos anteriormente, que es mejor que el salbutamol porque actúa directamente reduciendo el edema de la vía aérea y esto nos va a mejorar lo que sería el patrón respiratorio de los pacientes. Tenemos un algoritmo que nos dice cómo actuar, ¿verdad? En estos casos. En el caso de una bronquiolitis leve, y primero, ¿cómo sé yo que estoy ante una bronquiolitis leve? Nos dice que el paciente está con buen estado general, tolera la vía oral, no tiene dificultad respiratoria y tiene una saturación mayor o igual a 92%. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Se egresan a su casa y se le da educación sobre algunos signos y síntomas que podrían ser alarmantes y en ese caso pues necesitaría reconsultar. En el caso de una bronquiolitis moderada, ¿cómo sé que estoy ante un paciente con una bronquiolitis moderada? Pues tener dificultad respiratoria leve o moderada. Ya hay taquipnea y con una saturación menor o igual al 92% y hay presencia de taquicardia. Estos pacientes necesitan estar en observación por 6 a 8 horas, valorar la evolución, rehidratar si se requiere, oxígeno suplementario, colocar suero fisiológico en fosas nasales y aspirar con una pera, controlar la fiebre y mantener la oximetría con una saturación superior al 92%. Si después de todo esto el paciente vemos una mejoría, pues entonces se puede egresar. En caso de que no, entonces necesitamos hospitalizarlo en un centro médico por área de atracción, o sea, donde le corresponda, hidratación, perdón, oxígeno suplementario, mantener la saturación por arriba de 92, medidas antirreflujo y realizar radiografía de tórax. En el caso de una bronquiolitis severa, el paciente viene con dificultad respiratoria grave, un mal estado general, deshidratación, letargia o irritabilidad, saturación de oxígeno menor al 90% y con taquicardia. Vamos con estos pacientes a realizar reanimación y estabilización del paciente. Manejo posterior si el paciente ya está estable, nada vía oral, hidratación intravenosa, monitorear los signos vitales, oxigenación, mantener la oximetría en más del 92%, tenerle un acceso venoso, hemogramas, control metabólico y radiografía de tórax. En caso de que este no mejorara, es necesario iniciar cánula de alto flujo y si nuevamente este paciente no mejora, se le realizan gases arteriales, se considera un TED y un CPAP y coordinar el traslado a tercer nivel de atención, al Hospital Nacional de Niños. Algunas complicaciones que podemos tener tras una bronquiolitis sería una otitis media aguda, apnea en niños pequeños y una mayor incidencia de hiponatremia con aumento de ADH. Algunas otras complicaciones que podrían ser más complicadas sería sobreinfección bacteriana, insuficiencia cardíaca, neumotórax, atelectasias y derrame pleural. Y con respecto a la coinfección bacteriana, la bronquiolitis por virus respiratorio sincicial se ha vinculado con la enfermedad más severa si se asocia con los siguientes patógenos: Staphylococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Staph aureus, Haemophilus influenza, no tipo B y Moraxella catarrhalis. El pronóstico. Relación bronquiolitis, virus respiratorio sincicial y sibilancias recurrentes. Va a haber
aumenta el riesgo, perdón, de sibilancias recurrentes. No va a haber bronquiolitis a repetición, pero las sibilancias sí. Un periodo crítico, la fase crítica de la enfermedad son las de 48 a 72 horas tras el inicio de la tos y la disnea, y acá es donde puede aparecer episodios de apnea en lactantes más pequeños. Y el estudio de sensibilización o atopia, pues se realiza como para descartar que no haya atopias. En conclusión, bueno, dijimos que es una patología bastante común y principalmente en niños menores de 2 años. Va a ser causado hasta un 70 o un 80% de los casos por el virus respiratorio sincitial. Y bueno, en nuestro país, ¿verdad? Mencionamos que aunque tenemos ciertos picos en algunos meses del año, nuestro clima tan cambiante nos permite recibir estos pacientes en cualquier época del año, y el manejo de estos pacientes va a depender de la clasificación de la enfermedad. Como mencionábamos anteriormente, si estamos ante un caso de bronquiolitis leve, moderada o grave, y bueno, lo más importante siempre va a ser mantenerle la oxigenación al paciente en caso de que necesite oxígeno suplementario, y iniciar con beta-adrenérgicos y adrenalina. Aquí les dejo, bueno, mis bibliografías, algunas preguntas que tengan para mí, y muchas gracias por su atención. Espero haberles sido de mucha ayuda con esta presentación.